37 segundos después del lanzamiento, el cohete más avanzado de Europa se destruye a sí mismo en el aire. No hay impacto externo. No hay fallo mecánico visible. Los motores funcionan perfectamente. El combustible fluye correctamente. La estructura del cohete está intacta. Lo que falló es una línea de código. Una sola conversión de datos, de un formato numérico de 64 bits a un formato de 16 bits, produjo un número que era demasiado grande para el espacio disponible. El sistema de navegación recibió una señal de error que interpretó como datos de vuelo. El cohete giró violentamente intentando corregir una desviación que no existía. La presión aerodinámica destruyó la estructura en segundos. Es el 4 de junio de 1996, sobre la Guayana Francesa. El vuelo inaugural del Ariane 5, el cohete en el que la Agencia Espacial Europea había invertido aproximadamente $7.000 millones durante 10 años de desarrollo, termina en una bola de fuego a 4 kilómetros de altitud. La carga útil, 4 satélites científicos de la misión Cluster con un valor de $500 millones adicionales, se destruye con él. Y la razón por la que esto ocurrió es tan específica, tan técnicamente documentada y tan relevante para cualquier sistema complejo que el informe de investigación publicado 6 semanas después se convirtió en uno de los documentos más citados de la historia de la ingeniería de software. Para entender el fallo del Ariane 5 necesitas entender primero su antecesor y la decisión que conecta los dos. El Ariane 4 era el cohete que la Agencia Espacial Europea había operado desde 1988. Era fiable, competitivo y había logrado 116 lanzamientos con solo 3 fallos, una tasa de éxito extraordinaria para sistemas de esa complejidad. El Ariane 5 fue diseñado para ser su sucesor. Más potente. Mayor capacidad de carga. Diseñado para lanzar satélites más pesados y en mejores órbitas. Después de una década de desarrollo, estaba listo para su vuelo inaugural. Dentro del sistema de navegación del Ariane 5 había un componente heredado del Ariane 4. El sistema de referencia inercial, el módulo responsable de medir la velocidad y orientación del cohete durante los primeros momentos del vuelo, había sido desarrollado originalmente para el Ariane 4 y certificado para funcionar en ese contexto específico. Era un sistema probado. Confiable. Con años de operación exitosa en el Ariane 4. La decisión de reutilizarlo en el Ariane 5, en lugar de desarrollar uno nuevo, fue lógica desde múltiples perspectivas. Reducía costos. Reducía tiempo de desarrollo. Reutilizaba software ya certificado. Aprovechaba la confiabilidad demostrada de un sistema establecido. Fue también la decisión que destruyó el cohete. El problema técnico específico ocurrió de la siguiente manera. El sistema de referencia inercial medía la velocidad horizontal del cohete, entre otras variables. Esa medición producía un número de punto flotante de 64 bits, el formato de alta precisión que usaba para sus cálculos internos. En cierto punto del procesamiento, ese número debía convertirse a un formato de 16 bits sin signo, el formato que el sistema de computadora de vuelo esperaba recibir. El número de 64 bits que representaba la velocidad horizontal del Ariane 5 en los primeros 37 segundos de vuelo era simplemente demasiado grande para caber en un entero de 16 bits. En términos técnicos, esto se llama desbordamiento de entero. El número resultante de la conversión no tenía ninguna relación con la velocidad horizontal real del cohete. Era un valor sin sentido producido por intentar guardar un número grande en un espacio demasiado pequeño. ¿Por qué no ocurrió esto en el Ariane 4? Porque el Ariane 4 tenía una trayectoria de vuelo diferente. Su velocidad horizontal en los primeros segundos de vuelo nunca alcanzó los valores que el Ariane 5 producía gracias a sus motores más potentes. El rango de valores que el software del sistema de navegación había sido diseñado y certificado para manejar era perfectamente adecuado para el Ariane 4. Para el Ariane 5, ese rango era insuficiente. Nadie verificó si seguía siendo adecuado en el nuevo contexto.
Cuando el desbordamiento ocurrió, el sistema de referencia inercial generó lo que se llama una excepción de operando. Era una señal de error. Un indicador de que algo había salido mal en el procesamiento. El sistema de navegación tenía instrucciones sobre qué hacer cuando recibía ese tipo de error. Las instrucciones estaban escritas en el código del software y habían sido deliberadamente diseñadas con una lógica que parecía razonable. Si el sistema de referencia inercial falla, reporta el diagnóstico de fallo al computador de vuelo para que los ingenieros de tierra puedan ver qué ocurrió. Eso parecía lógico porque en el Ariane 4, si el sistema de referencia inercial fallaba en tierra durante las pruebas, quieres saber el diagnóstico. Quieres poder leer el código de error y entender que salió mal. El problema era que el computador de vuelo del Ariane 5 no estaba diseñado para recibir diagnósticos de error a través del canal de datos de navegación. Estaba diseñado para recibir datos de navegación. Lo que recibió fue el diagnóstico de fallo del sistema de referencia inercial, formateado como si fuera un dato de navegación. El computador de vuelo lo interpretó como datos de navegación. Los datos que interpretó decían que el cohete estaba en una actitud completamente errónea. El sistema de guiado del cohete tenía una función clara. Si los datos de navegación indicaban que el cohete se estaba desviando de su trayectoria prevista, corregir esa desviación actuando sobre las toberas de los motores. Los datos que acababa de recibir indicaban una desviación extrema. El sistema hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Actuó sobre las toberas. Giró el cohete para corregir la desviación que los datos de navegación le decían que existía. El cohete era real. El giro era real. Pero la desviación era completamente ficticia, producida por un código de error interpretado como datos de vuelo. El Ariane 5 giró violentamente a alta velocidad a 4 kilómetros de altitud. La presión aerodinámica sobre una estructura que no estaba diseñada para moverse en esa dirección a esa velocidad superó los límites estructurales en segundos. El sistema de destrucción automática del cohete, que está diseñado para destruir el vehículo si detecta que se comporta de manera anómala para evitar que caiga sobre zonas habitadas, se activó. El Ariane 5 se destruyó a sí mismo 37 segundos después del lanzamiento. 40 años de desarrollo de la industria espacial europea. $7.000 millones de inversión. Una década de trabajo del Ariane 5 específico. Destruidos en 37 segundos por un desbordamiento de entero en una variable de velocidad horizontal. El informe de investigación fue publicado el 19 de julio de 1996, 45 días después del accidente. Fue escrito por un panel independiente y fue notable por su claridad y su disposición a identificar las causas raíz sin evasivas. La causa inmediata era el desbordamiento de entero en la conversión de datos. Eso estaba completamente documentado en los registros de vuelo. Pero el informe identificó las causas raíz de una manera que iba más allá del error técnico específico. La primera causa raíz fue la reutilización de software sin verificación adecuada en el nuevo contexto. El software del sistema de referencia inercial había sido certificado para el Ariane 4. Esa certificación era válida para el Ariane 4, en su rango de operación específico, con sus características de vuelo específicas. Cuando el mismo software fue reutilizado en el Ariane 5, la suposición implícita fue que la certificación anterior seguía siendo válida. Nadie realizó un análisis sistemático de si las condiciones de vuelo del Ariane 5, específicamente las velocidades alcanzadas en los primeros segundos de lanzamiento, estaban dentro del rango para el que el software había sido certificado. La confianza en la certificación existente reemplazó la verificación en el nuevo contexto. La segunda causa raíz identificada por el informe fue la ausencia de análisis de las consecuencias de los fallos del software. El código que manejaba la excepción de operando había sido escrito con una lógica que tenía sentido en el contexto del Ariane 4. Cuando falla el sistema de navegación, envía el diagnóstico al computador principal para que los ingenieros lo puedan leer. Nadie había analizado qué ocurriría si ese diagnóstico llegara al computador de vuelo durante el vuelo activo en lugar de durante las pruebas en tierra.
El informe señaló que varias partes del código del sistema de navegación tenían protecciones contra desbordamientos de entero en otras variables. Los programadores habían identificado esas variables como potencialmente problemáticas y habían añadido código de verificación para manejar valores fuera de rango. La variable de velocidad horizontal no tenía esa protección. La razón documentada era que los programadores habían calculado, correctamente para el Ariane 4, que esa variable nunca podría producir un desbordamiento durante el vuelo normal. Para el Ariane 5, esa suposición era falsa. Pero nadie la había recalculado cuando se decidió reutilizar el software. La tercera causa raíz era más sistémica y más difícil de abordar con una corrección técnica. La suposición de que el software certificado es correcto independientemente del contexto en que se use es un error de razonamiento que el informe identificó como un peligro general para sistemas complejos que incorporan componentes heredados. Los ingenieros involucrados en el Ariane 5 no eran incompetentes. El proceso de desarrollo y certificación del Ariane 4 había sido riguroso y exitoso. Las personas que tomaron la decisión de reutilizar el sistema de navegación tenían buenas razones para creerlo adecuado. Lo que el accidente reveló era que la confianza en el trabajo previo puede crear puntos ciegos específicos. Los componentes en los que más confiamos son los que menos probabilidades tenemos de someter a escrutinio adicional. La paradoja es que la misma característica que hacía al sistema de navegación del Ariane 4 valioso para reutilizar, su historial probado de confiabilidad, era la que reducía la probabilidad de que alguien lo examinara críticamente en el nuevo contexto. Las consecuencias del fallo del Ariane 5 en la industria de software aeroespacial y en la ingeniería de sistemas en general fueron significativas. El accidente se convirtió en el caso de estudio más citado sobre los riesgos de reutilización de software sin verificación de contexto. Se enseña en cursos de ingeniería de software, de sistemas embebidos, de gestión de proyectos tecnológicos y de análisis de riesgos en múltiples disciplinas. Las prácticas de verificación de software heredado fueron revisadas sistemáticamente en proyectos de alta integridad. El principio de que la certificación en un contexto no implica certificación en otro contexto diferente, aunque parece obvio formulado así, requirió un accidente de esta magnitud para ser institucionalizado formalmente en muchos procesos de desarrollo. Los métodos de análisis de modos de fallo fueron extendidos para incluir explícitamente el comportamiento del software bajo condiciones fuera del rango de diseño, no solo el comportamiento nominal. El vuelo 501 del Ariane 5, el vuelo inaugural que terminó en 37 segundos, fue seguido eventualmente por una larga serie de lanzamientos exitosos. El Ariane 5 se convirtió en uno de los cohetes comerciales más fiables de la historia, con 82 lanzamientos exitosos consecutivos antes de su retirada en 2023. Pero esa trayectoria de éxito comenzó con el fracaso más costoso y más documentado de la historia del software embebido en sistemas de misión crítica. Lo que hace al fallo del Ariane 5 un caso que permanece vigente décadas después no es la magnitud del coste económico ni la espectacularidad de la destrucción del cohete en el aire. Es la naturaleza del error. No fue ignorancia. No fue negligencia. No fue falta de talento o de rigor. Fue la combinación de una decisión razonable tomada con información incompleta, la reutilización del sistema de navegación, con una suposición implícita no verificada, que el rango de valores del Ariane 4 seguía siendo adecuado, con un diseño de manejo de errores que tenía sentido en un contexto y era catastrófico en otro. Cada uno de esos elementos, tomado individualmente, parecía razonable en el momento en que fue decidido. La combinación de todos ellos destruyó el cohete. Eso describe la naturaleza de los fallos en sistemas complejos más precisamente que cualquier otra categoría de error. No son el resultado de una sola decisión equivocada sino de múltiples decisiones razonables cuya interacción produce un resultado que ninguna de ellas habría producido individualmente. 37 segundos. Una variable. Una conversión. Un número demasiado grande para el espacio disponible. Y la razón por la que los ingenieros de todo el mundo siguen leyendo ese informe de 1996 no es para aprender de un error excepcional.
Es porque reconocen en él el tipo de error que cualquier sistema complejo puede producir cuando la confianza en lo que ya funciona reemplaza la verificación de que sigue funcionando. En el contexto correcto. En el momento correcto. Con los datos correctos. El cohete no sabía que el contexto había cambiado. Nadie le había preguntado.